Bueno, primero de todo, agradecerles a todos ustedes por recibirme, por esta posibilidad que tengo de poder conocerlos, de poder encontrarme con hermanos de otros países, de otras nacionalidades. Es un placer enorme para mí. Le cuento que me llamo Pablo Rossi, soy abogado especializado en salud mental y consumos problemáticos, soy escribano, soy operador terapéutica en el abordaje de las adicciones, soy escritor, ya escribí, voy por mi quinto libro de la serie Psicología de las Adicciones. ¿eh? Soy presidente de la Fundación Reeducativa 21 en Argentina, que nos encargamos de la psicoeducación y capacitación, ¿no? Siempre decimos, como dice la palabra, ¿no? El pueblo por falta de conocimiento pereció. Entonces, como la importancia que tiene que ver justamente, no solamente de las adicciones, de cualquier problemática psicosocial, ¿no? Que hoy nos atraviesa en esta realidad cotidiana que vivimos, ¿no? Y ante el desconocimiento a veces nos quedamos sin saber qué hacer, ¿eh? Y a veces el desconocimiento nos puede llevar a situaciones vulnerables, a situaciones que no tienen una revancha, ¿no? Situaciones que realmente a veces pueden terminar hasta con la vida de una persona. Años atrás, me acuerdo cuando mis padres tomaron la decisión de casarse en el año 78, y estaban buscando tener un hijo, era el sueño de ellos, poder tener una familia grande, hermosa, y la verdad que no me podían concebir, no me podían concebir. Pasaba el tiempo, fueron a médicos, a los médicos más importantes, y le dijeron, es imposible, señor, es imposible porque no pueden tener un hijo. Para los ojos de los científicos, para los ojos del mundo, era imposible que mis padres pudieran tener un hijo. Y así fue, y así fue que ellos visitaron todos los lugares donde podía haber una opción, ¿no? Fueron a diferentes religiones, fueron a diferentes lugares, visitaron Macumba, lugares que hoy ni pensamos que pueden llegar a tener una solución en la vida, ¿no? Y el último lugar que lo solicitaron, que pidieron, que se arrodillaron en el balcón de la casa, fue a Dios. Y le dijeron, Dios, si nos das un hijo, si nos das un hijo lo vamos a entregar para tu propósito. Y así fue que al mes y medio mi madre queda embarazada y así fue que comienza esta historia. Así fue también mi crianza, mi infancia. Teníamos a 2 cuadras de casa una escuela cristiana evangélica. Mis padres eran ateos en ese momento y me enviaron a la escuela cristiana evangélica porque le quedaba cerca, no por justamente por creencia. Y así fue que con 4 años de edad, un día llegué a casa y les dije, papá, ¿por qué no oramos? Y esto hablo siempre y destaco la importancia de lo que es la educación y la crianza de los niños para poder justamente hablarles de Dios, de poder orar con ellos. No, a veces decimos, no, son muy chicos para poder hablar de Dios. No, son muy chicos para poder orar con ellos. No, al contrario. Y ahí fue el momento donde le dije, papá, ¿por qué no oramos antes de comer? En la escuela oran antes de comer porque hay chicos que no tienen para comer. Y con 4 años de edad me dijeron, dale, dale, vamos a hacerlo, ¿no? Para llevarme el apunte, para hacer lo que yo les estaba pidiendo en ese momento. Y así fue, que oraron por primera vez. Y me acuerdo, pasaron 15 días más, donde traje una invitación para Semana Santa, y donde ellos fueron a la escuela, que tenía una iglesia, que hoy está todavía, es muy grande, la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, ESTEA, se llama, y recibieron al Señor, recibieron al Señor. Y Dios me usó como intermediario para llevar a mis padres a sus pies. Y así fue donde crecimos, donde fuimos creciendo como familia, donde luego vino mi hermana, no solamente un varón, sino también vino una niña, ¿no? En ese proceso, y mi padre y nuestro Padre Celestial multiplicó esa bendición, esa esperanza. Y ahí fue donde de a poquito iba creciendo, y capaz que no iba encontrando el lugar donde poder hablar lo que me pasaba. En mi familia, como en muchas familias, a veces negaban o castigaban el hecho de las drogas. No me vas a hablar de drogas, no me cuentes si alguna vez te drogás. Y lo que sucede ahí a veces tenemos que ser inteligentes, no hay que cerrar el canal de diálogo,
Porque si hay una cosa que no debemos hacer desde la prevención y de la asertividad, es cerrar el canal de diálogos, no solamente con nuestros hijos, hablo también para los que trabajan en ministerios eclesiásticos, hablo también para los que trabajan en grupos de familias, en células. No cerremos el canal de diálogo, tengamos una apertura para hablar de lo que sea, hablemos de lo que sea, porque si no, si nuestro hijo, si una persona no encuentra un lugar para hablar con nosotros, lo va a buscar afuera, lo va a buscar en otro lado. Y esto lamentablemente fue lo que me llevó a mí de cuando probé el primer consumo, yo dije, no le voy a decir a mi madre, porque ya me dijo que si el día que le diga que consumía me mataba. ¿Cómo le iba a decir eso? Entonces ahí fíjense ustedes, justamente no tuve el valor para decirle que había consumido. Y así fue que tiempo después, ¿no? Estaba muy sometido a lo que eran los mandatos y los mandamientos en mi familia, porque lamentablemente, en vez de seguir la espiritualidad de Cristo, se tornó un hogar muy religioso. Y cuando hay religión, también lamentablemente hay sucesos inesperados que pueden llegar a poner en contra, ¿no? De la persona y la misma familia. Y así fue que cuando fui creciendo me encontré con ganas de mostrarle que yo era una persona autónoma, que era una persona que podía tomar decisiones propias. No esa familia que me decía, tenés que ir a la iglesia el sábado, el miércoles, el domingo. Entonces parecía que estaba haciendo la vida que ellos querían que haga, pero no tenía decisión. Ese fue que vino la rebeldía, esa tremendo y abrupto corte a los 16 años de edad, ¿no? Donde dije, no, ya no quiero pertenecer más a esta casa, no quiero hacer más lo que hacen ustedes. Y ahí fue donde empecé a conocer los primeros consumos. ¿Y cómo fue que se me dio por conocer los primeros consumos? Justamente porque quería pertenecer a otro grupo, quería pertenecer y tener una identidad diferente de la que tenía, porque no sentía una identidad en mi familia, no sentía una pertenencia. Y eso también es un error y hay que tener mucho cuidado. Como hermanos debemos detectar si nuestros hijos, si en el grupo del ministerio que trabajamos no hay una identidad bien marcada, con valores apropiados, donde la persona se sienta parte y arte, una pertenencia, porque si no pueden ir a buscarlo afuera. Y ahí fue donde empecé a creer en estos rebeldes, ¿no? En lo que la misma sociedad dictamina que hay un éxito, en el rebelde, en el que le agradaba a las chicas, en la persona que fumaba, en la persona que tomaba, y dije, no, yo quiero estar acá. Entonces, para agradarle a ese grupo y para pertenecer a ese grupo, tuve que empezar a consumir. Empecé a consumir, pero no por gusto, no porque me gustaba, ¿no? Sino porque quería agradarle a otras personas para que me aceptaran en su grupo. Y así fue que comencé a beber, así fue que comencé con la marihuana, y al principio, para seguir perteneciendo a ese grupo, tenía que seguir consumiendo, ¿o no? Porque si no seguía consumiendo, el día que dejaba de consumir me decían, andate de este grupo, estás afuera, estás out, porque ya no consumir, no hacer lo que hacemos nosotros, no nos une ningún vínculo. Entonces ahí justamente continué con todo eso. Y lamentablemente fue la dependencia, la que en un tiempo no muy lejano me llegó justamente a hacer situaciones terribles. Trabajé en discotecas nocturnas, trabajé de stripper, me desnudaba ante la gente, llegué a prostituirme, hace un montón de cosas en mi vida, todo lo contrario de lo que me habían inculcado de chico, todo lo contrario de lo que me habían inculcado con la palabra, ¿no? Porque en realidad lo que quería demostrar que era el hombre fuerte, que era yo la persona que a través de la rebeldía quería romper con todo lo que se me había enseñado. Así que así fue que tiempo después, ¿eh? En la noche conocí la cocaína. Conocí la cocaína en el año 2002 aproximadamente, 2001. Conocí la cocaína y lo que tenía la cocaína, en mi caso particular, era que cuando la consumía se me iba la tartamudez. Yo era tartamudo, desde muy chico fui tartamudo, desde que tengo noción y razón, ¿no? De esta vida. Y fui tartamudo y después uno lo va detectando por inseguridades personales, ¿no? Que fui creciendo también. Y recibí mucho bullying en la escuela, mucho castigo de parte de los chicos, de parte de los grandes, y no me animaba a hablar, no me animaba a dar un oral, a dar un examen, no me animaba a acercarme a hablar a otra chica por vergüenza,
porque a veces pensaba que, uy, voy a hablar y me van a decir algo, voy a hablar y la cocaína lo que hacía a mí en el engaño también del enemigo, ¿no? Que producía un doble efecto en mí, no solo el efecto eufórico del consumo de la cocaína, sino que me quitaba la tartamudez y me hacía hablar con todo el mundo y me hacía hablar con esto, relaciones sociales por todos lados, y era lo que siempre había soñado, un tartamudo que no se animaba a hablar con nadie, que no tenía relaciones sociales, que no hablaba con nadie de repente, a través de una sustancia nueva que conocía, empezaba a cambiarle el mundo, empezaba a tener un éxito según la sociedad que dictamina, ¿no? Entonces estaba súper feliz, súper contento, encontré lo que me hace, lo que me da razón a mi vida y no podía vivir sin ese consumo. Al principio era un uso, ¿no? Como hablamos de las etapas del consumo en nuestras capacitaciones de la fundación, al principio era un uso social, consumía, pero podía llegar justamente a poder llevarlo adelante, o parecía que lo podía llevar adelante, porque uno en realidad se llega a ingresar en una autofalacia tan grande que piensa que lo puedo controlar. Yo lo puedo controlar, no pasa nada. Al principio eran los sábados, después de un tiempo eran los sábados y domingos y lunes. Ahí viene la etapa del abuso de sustancias, ¿no? Donde parece que todavía podemos controlar, pero ya se nos está yendo de las manos. Y empezamos a extender la cantidad y los días también. Y después llegó un momento que ya no podía controlar mi vida. Después eran todos los días, después eran a cualquier hora, después eran en momentos que nunca antes me hubiera imaginado, y después se empezaron a cortar las relaciones sanas que tenía se me iban alejando, se me iban alejando personas que realmente valían la pena, que querían verme bien, que querían ayudarme. Y todo lo que estaba a mi alrededor era todo tóxico. Era todas personas que yo los llamaba amigos, a los que me facilitaban la droga, a los que me regalaban el consumo. Y así fue que en el año 2004, cuando ya no podía controlar mi vida, me pasó una situación que realmente me costó mucho trabajarla y elaborarla, porque fue un antes y un después en mi vida. Me acuerdo que pensé que podía rehabilitarme solo en lo que es el desconocimiento, ¿no? Que uno piensa que se puede rehabilitar ante el desconocimiento, que uno se puede rehabilitar o curar de las drogas estando en un lugar encerrado y no consumiendo. No, no es así. Solamente con la sobriedad, y no es así. Uno debe trabajar con herramientas terapéuticas, estar susceptible y abierto a diferentes técnicas. Por eso existe la comunidad terapéutica. Por algo existen las herramientas que Dios puso en ese proceso, ¿no? Porque muchos dicen, no, solamente Dios nos va a curar de esto. No, no, nosotros les oramos a los hijos de los psicólogos. Muchos con mucho ego dicen esto. Pero siempre cuento una historia cortita, ¿no? Hay una persona que se estaba hundiendo. Era tanta la lluvia como cuando fue el arca de Noé. Se hundía y el agua le llegaba por acá, ya tenía que hacer así para arriba para poder respirar los últimos intentos, y se subió al edificio más alto de todo, de ahí arriba, dice, ay, me ahogo, me ahogo, me ahogo, Dios, salvame, por favor, Dios, salvame. Y de repente viene una lancha, y la lancha dice, dale, dale, vamos, vamos, subite, que te vas a ahogar. No, no, anda tranquilo porque Dios me va a salvar, mi Dios me va a salvar. Bueno, y se fue la lancha. Y después vino un helicóptero y le tiró una escalera. Le dijo, no, andate, andate porque Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Después vino un barco y dijo, dale, que es la última oportunidad, ya te estás ahogando. No, no, yo confío en Dios y Él me va a salvar. Cuando el hombre muere, va al cielo y lo busca al barba y le dice, pa, pero te esperé, Dios, pero no me salvaste, no me salvaste, me dejaste morir. Dice, ¿cómo no te salvé? Te envié la lancha, te envié el barco, te envié el helicóptero y vos no lo tomaste. Entonces a veces Dios pone herramientas en este mundo justamente para que las utilicemos, como son los psicólogos, como es el equipo interdisciplinario, como son los terapeutas, como son los psiquiatras en muchos casos también, ante patologías duales o patologías psiquiátricas de base que existen. Entonces, lamentablemente, en mi proceso personal, lo que me sucedió ese día, que fue un antes y un después, fue el día que cuando pienso ese tiempo que me puedo rehabilitar sin ningún tratamiento, me sobrevino una característica de la abstinencia, el sueño de consumo.
Soñé que consumía, y fíjense cómo es el cerebro. El cerebro no puede discernir la realidad de la virtualidad. El cerebro ve una imagen, ¿vieron cuando van por la ruta y ven la imagen de una hamburguesa o de un asado o de algo rico? ¿Qué les pasa? Las papilas gustativas, ¿no? Se les hace agua a la boca. ¿No es así? Bueno, esto es igual, es similar. Ante esa imagen que yo vi en ese sueño, cuando me levanté de dormir, me levanté con los efectos de la sustancia. Me levanté eufórico, me levanté con tic nervioso, me levanté como que estaba bajo los efectos de la cocaína, porque lo que el cerebro vio justamente fue como que yo consumí y me levanté con los mismos efectos. Fue tan grande mi euforia que mi madre se dio cuenta, detectó enseguida lo que me había pasado, se quiso poner adelante y la golpeé. Le propiné un golpe y salí corriendo, me acuerdo. Esa mañana salí corriendo a consumir realmente, ¿no? Y así fue que a las 48 horas, estando en la casa de mis abuelos, que era el sitio donde yo consumía, vino la policía porque habían brindado parte judicial, ¿no? Para que me protejan, porque la idea no era denunciar, sino proteger, protección de persona ante riesgo cierto o inminente, como dice la ley, ¿no? Que hoy en Uruguay está bastante avanzado, lo que tiene que ver justamente hoy las personas en situación de calle que están atravesando pueden tener esa internación involuntaria si hay algún riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, ¿no? También la ley de voluntad anticipada en Uruguay, que les da la posibilidad a las personas antes de ingresar en el proceso adictivo, que la persona en la adicción no tiene voluntad ni discernimiento. Entonces le da la posibilidad de firmar ante un escribano público y dos testigos justamente la posibilidad de que si entra en una situación de riesgo cierto o inminente, pueda ser internado para proteger su vida. Y esto hizo mi madre en el año 2004. Y en ese momento me acuerdo que vinieron a buscar un patrullero, vinieron dos policías y me esposaron y me llevaron al neuropsiquiátrico más grande de la Argentina. Si no lo conocen, seguramente no lo van a conocer, pero pueden googlearlo o luego pueden verlo en un video. Se llama el neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda. Acá en Argentina hay un dicho muy popular, sos un loco que saliste del Borda. ¿Eh? Es un dicho que en un tiempo atrás fue como bastante cómico, pero hoy en día es bastante estigmatizador. Hoy en día es bastante estigmatizador. Permiso, que se me apagó la cámara. Cuestión que en ese proceso me acuerdo que me ingresaron en admisión al pabellón número 30, el pabellón número 30, gigante del Borda, a la noche, eran las 10 de la noche, de un 31 de octubre del año 2024. 31 de octubre, fíjense la carga, ¿no? Que tiene la noche de brujas, cuando muchos lo toman como que no es nada, como si fuera una fiesta nostálgica, algo divertido para los chicos. 31 de octubre del 2004 fue donde ingresé. Estaba lloviendo una noche horrible. Y me acuerdo, lo primero que hicieron antes de preguntarme el nombre en el neuropsiquiátrico, me pusieron una inyección que ni me dijeron, porque ni existía el consentimiento informado, lo que debe hacer justamente un centro terapéutico, un lugar que va a intervenir con un paciente y con la familia, que debe justamente contarle qué medicación van a utilizar, qué métodos van a utilizar, y el paciente debe estar de acuerdo y firmar, ¿no? Esto es justamente ante lo que tiene que ver los derechos humanos. Es una locura, no pasó nada de eso. Ni hasta el día de hoy no sé qué me pusieron. Lo que sí les puedo decir que Bueno, se ve que está con problemas técnicos allí el hermano Pablo, mientras tanto él soluciona. Qué tremendo, ¿no? Qué importante algunos de los conceptos que ya soltó allí, escuchar, estar atento a las señales. ¿Se acuerdan que veníamos hablando en, en los talleres anteriores, verdad? Estar atento a la intervención oportuna. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos acerca de la intervención de crisis, ¿no? Esa intervención, el primer auxilio, que qué tan importante es, que no es que lo podemos dejar para después o que lo podemos obviar. Puede desencadenar una cantidad de situaciones
y terminar, como en el caso de Pablo, en una situación traumática, ¿no? Es muy, muy fuerte la historia de Pablo, yo por eso lo invité, yo estudié con él en uno de los talleres, eh, ellos están en Facebook, en Reeducativa 21, y siempre están preparando talleres y cursos, siempre en el área de salud mental, enfocado a ayudar a las personas que tienen consumos problemáticos. Y está bueno, yo entiendo que está bueno que la iglesia participe más en estas cosas para que sepa un poco más de estas cosas. Porque no hay, digamos que no hay una sola llave que da vuelta a esta situación. Y a la prueba está, ¿no? Si bien hay muchos casos milagrosos y oportunos en los cuales hemos visto la mano poderosa de Dios que ha hecho tremendos milagros, son, si ponemos en una balanza, el desajuste es muy grande, ¿no? Y atrás hay mucha familia de creyentes y mucha familia que está padeciendo y sufriendo a consecuencia de esto, ¿verdad? ¿A cuántos conocemos? Nosotros conocemos, tenemos cercano a nuestra congregación y ha venido a nuestra congregación persona con tema de consumo, hasta el día de hoy, hasta hace muy pocos días. Entonces, hablamos con propiedad en cuanto a la importancia de esto y la necesidad de que nosotros como iglesia tengamos una respuesta más y sepamos qué hacer, cómo movernos. Por eso, este taller de psicología pastoral y consejería estratégica, abordando varios temas, porque son muchos temas, son varios módulos, ¿sí? Y todos tienen que ver con la salud mental de la persona, con los estados emocionales, que vamos a ver, ¿verdad? Justamente hoy, a partir de hoy, que empezamos a profundizar en el tema de salud mental, el vínculo que tiene con lo espiritual, el vínculo que tiene con lo espiritual. Cómo se generan ataduras incluso espirituales de forma traumática, ¿no? Y ya vuelve Pablo, está Dale. ordenado. Eh, ¿Se acuerdan por qué parte me quedé? El Porque Borba, yo, el cuando te Borda, bueno, inyectaron, no. Ah, buenísimo, genial, se escuchó eso entonces, buenísimo, gracias. Bueno, me inyectaron justamente una sustancia que hasta el día de hoy no sé lo que es, lo que sí me acuerdo que dormí como 18 horas y me levanté justamente, bueno, y después le contaba justamente lo que era vivir con personas con esquizofrenia, que había matado al padre y la madre, porque antes en el Borda había una cárcel, una penitenciaría, justamente para las personas imputables, consideradas imputables, que habían cometido algún ilícito, algún crimen, justamente bajo los efectos de sustancia o estando fuera de su estado de lucidez, ¿no? Entonces, con todo eso tenía que lidiar en la cotidianidad, no solamente saber que me tenía que rehabilitar, ¿no? de la problemática, sino también con todo ese contexto cotidiano que realmente vulneraba todos mis derechos y también vulneraba mi rehabilitación, porque iba en contra de mi rehabilitación, ¿no? Porque siempre hablamos de que para rehabilitarse desde la problemática de las adicciones hay que tener un tratamiento específico en adicciones. A veces vemos a muchas personas que no tienen prepagas obras sociales, como fue mi caso, por eso fui al Borda, justamente, que le brindan un neuropsiquiátrico o un centro psiquiátrico donde ponen a todas las patologías en la misma bolsa, hacen una conglomeración de patologías y lo abordan a todo de la misma forma. Eh, Trabajaban con las mismas herramientas terapéuticas con alguien que tenía esquizofrenia como con alguien que tenía la problemática de las adicciones. Y así fue que tiempo después de todo ese proceso donde Dios me cuidó y me llevó de la mano y no entendía en ese momento por qué estaba atravesando eso, hasta que tiempo después me fui a una comunidad terapéutica que me habían brindado el CERONAR, que depende de Presidencia de Nación Argentina, que se encarga de brindar becas, ¿no? Gratuitas, justamente de subsidiar, y me dio una beca en una comunidad terapéutica, y así fue que en esa comunidad terapéutica, yo me acuerdo que no estaba abierto al cambio. Yo todavía seguía con la cabeza en la calle. Estaba en un lugar físico, pero obligatoriamente, pero mi cabeza no estaba adentro, mi cabeza no estaba en la rehabilitación, mi cabeza estaba en querer seguir consumiendo cuando saliera de ahí. Es la realidad que les cuento. Así fue que en la comunidad terapéutica que estuve, me acuerdo que ya no daba más con mi vida. Ya llevaba 2 años y pico, casi,
de internaciones, de ir para acá, de ir para allá, una relación cada vez peor con mis padres, cada vez que me iban a visitar los insultaba, llevaban algo de comer y les tiraba los sándwiches de miga por la cabeza, un desastre era, los insultaba cada rato, quería que se vayan, los que me querían ayudar, las personas que me querían ayudar eran las personas que yo quería que estén en contra mío, las veía como mis enemigos, para que se entienda. Y así fue que en la comunidad terapéutica, en el año 2006 aproximadamente, me acuerdo que salí una noche a un campo, al campo que tenía la comunidad, miré el cielo que estaba lleno de estrellas y dije, Dios, cansado ya, desesperanzado, con deseos de matarme, con deseos de quitarme la vida. Dije, Dios, si aún estás conmigo, dame una señal. Y en ese momento me acuerdo que se prendió la luz de la casa de al lado. En un campo había 2 casas nada más. Se prendió la luz de la casa de al lado. Me acuerdo que me arrodillé llorando y no podía creer lo que había pasado. Y después, bueno, me fui adentro a la pieza y como es el ser humano, ¿no? Que todo lo milagroso lo hace pasar como algo banal, como algo casual. Y dije, no, habrá sido casualidad, que dije justo eso, y la señora me escuchó y prendió la luz para hacerme un chiste. Al otro día me levanté con mucha ansiedad, casi no pude dormir en toda la noche, y le dije al operador de la comunidad, le dije, no sabes lo que me pasó ayer, Adrián. ¿Qué pasó, Pablo? Me dice. Ayer a la noche tenía intentos y pensamientos de autoeliminarme. Y iba a ir a hacerlo seguramente, salí por eso a la noche. Y cuando estaba llegando afuera, le dije, Dios, si aún estás conmigo, dame una señal. Y en ese momento se encendió la luz de la casa al lado. Y Adrián me acuerdo que puso los ojos así como 2 huevos, los abrió bien grandes. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, Adrián? Me dice, Pablo, en esa casa no vive nadie hace más de 10 años. Y ese fue, para mí, no les voy a decir que fue el antes y un después para mí, pero fue justamente lo que me dio la respuesta a todo lo que estaba atravesando. Que todo lo que estaba atravesando tenía una razón, no era en vano. Que todo lo que estaba atravesando iba a tener en el futuro una razón, una misión, un propósito. Y así fue que con el tiempo, porque fue otra internación más que tuve hasta el año 2008. En el año 2008 ya no quería estar más internado, la justicia todavía no me daba el alta, y así fue que quise tener un ambulatorio, ¿no? Solicité al juzgado un ambulatorio, me dio el ambulatorio el juzgado, pero no tenía lugar para vivir, porque mis padres, y bien acertados ellos, sabían que yo no estaba rehabilitado, sabían que yo no estaba en situación de volver a mi casa. Y es verdad, tenían razón, yo no estaba rehabilitado. Lo que sí había pasado mucho tiempo, pero mucho tiempo vagueando, mucho tiempo a veces consumiendo en los lugares. En el Borda consumíamos, llegué a probar pasta base en el neuropsiquiátrico Borda y los enfermeros estaban ahí. Y ante la vista de ellos, pero ellos preferían tocamos, ellos no nos prestan lo que consumíamos alcohol y varios días y me llevó hacia Tigre, donde estoy hoy, porque tenía un propósito. Uno Bueno, no es profeta, dale, se uno no habías cortado, habías ah, desaparecido por eso. En 2 minutos quedan. buenísimo. Se corta. Uno no es profeta en su tierra, sino donde Dios te pone, ¿no? Donde Dios te lleva. Y así fue que, gracias a Dios, con todo ese proceso, después empecé a trabajar en una casa de tatuajes, una casa que quién iba a pensar que yo iba a trabajar en una casa de tatuajes si tenía miedo a las agujas, pero no tenía para comer, necesitaba hacer algo, necesitaba aunque sea barrer, necesitaba aunque sea, y comencé así desde abajo. Después con el tiempo me pude ir un poquito mejor y pude tener una casa de ropa y con el tiempo ir avanzando. Después el municipio confió en mí, el ayuntamiento confió en mí, sabiendo mi historia. Estuve también en la televisión, me invitó el Papa Francisco al Vaticano a presentar el libro. Fue un momento donde la historia se estaba propagando por el mundo, mucha gente llegó a contactarme de otras revistas de otros países por lo que había sucedido.
Y así fue justamente que esta posibilidad me abrió muchísimas puertas hasta que en el año 2018 presento mi primer libro en La Rural, Un camino con salida. Y así fue también que ha llegado a muchos lectores de todo el mundo en formato PDF, en formato físico, y después las respuestas, ¿no? Porque uno planta una semilla en las personas y esa semilla sigue creciendo y uno no sabe hasta dónde puede llegar, porque es maravilloso lo que Dios hace también, ¿no? A través de la escritura y a través de las obras que uno va haciendo en pos de poder ayudar a otras personas. En el Vale. año 2014, antes de la presentación del primer libro, tenía en mente poder comenzar a estudiar abogacía, ¿no? Porque había visto las injusticias que habían pasado en el Borda, de 800 pacientes, por año mueren 46 personas en el Borda. Y yo veía a las personas que pasaban los cadáveres adelante mío, ¿no? En una sábana, en una frazada, personas que morían por confusiones de, de sustancias, por medicamentos, que morían por frío, que morían porque no andaban las estufas, se morían por diferentes enfermedades, contagios, y la verdad que quería comenzar a estudiar abogacía. Y así fue que en el año 2014 me acuerdo que cuando quise comenzar a leer, ¿no? Porque uno tiene que crear nuevos hábitos cuando quiere tener un cambio en su vida y quiere tener un nuevo proyecto de vida. Y esos nuevos hábitos míos eran, por ejemplo, agarrar un libro, agarrar un manual teórico, ¿no? Y empezar a leer. Y me acuerdo cuando empezaba a leer se me nublaba la vista, porque el cerebro también es como un músculo, ¿no? Cuando uno va al gimnasio y levanta 50 kilos en el gimnasio y después deja de ir por 2 años al gimnasio, cuando vuelve no puede levantar ni 10 kilos. Entonces, fíjense cómo hay que ejercitarlo continuamente también el cerebro, en el que hacía muchos años que yo no agarraba un libro, no agarraba un manual, nada, ni una revista para leer. Y me costó muchísimo al principio. Me acuerdo que me sacaba un 3, me acuerdo que me sacaba un 2, un 4. Eran muy bajas mis notas, pero yo le ponía constancia e insistía. Y sabía que si me sacaba un 3 tenía que dedicarle más tiempo. Y ahí empecé a crear nuevos hábitos de estudio. A la mañana me levantaba a las 6 de la mañana y empezaba a estudiarle y le dedicaba toda la mañana al estudio, luego me iba a trabajar al municipio, y luego estudiaba a la tarde, porque sabía que tenía que dar vuelta a esas notas negativas que eran al principio, pero sabía que iba a poder. Muchos me decían, Pablo, pero si atravesaste las drogas, capaz que tuviste secuelas, capaz que tuviste situaciones negativas que van a impedir que puedas hacer la carrera, ¿no? Eso me pasaba mucho. Y yo decía, no, ¿por qué? Lo voy a poder hacer. Si salí de las drogas, que es el mayor de los milagros, porque es un gran milagro, también voy a poder convertirme en abogado. Y así fue un trajín de mucho tiempo, ¿no? Que mis notas comenzaron a mejorar, ¿no? Con la ayuda de Dios, ya un 6, un 7, y una vez sola me saqué un 10, ¿eh? Me acuerdo, en Derecho Penal me saqué un 10, y así fue justamente que lo festejé. Y tiempo después, en el año 2020, tuve la posibilidad de graduarme de abogado. En el año 2021 me gradué como escribano, que es un año más, una vez que uno se recibe de abogado. Y fue una bendición muy grande para mi vida, ¿no? Y fue también el testimonio vivo de brindarle a otras personas la motivación de que si yo pude transformar mi vida, de que si yo pude, a pesar de todas las situaciones y vicisitudes del camino, ¿eh? Con la ayuda de Dios, pude transformar lo peor que me pasó en lo mejor que me pasó en la vida. Y hoy en día llevamos adelante una fundación, ¿no? Donde tenemos más de 350 alumnos de todos de 8 países de Latinoamérica, donde viajamos continuamente. El año pasado fuimos 4 veces a Uruguay, estuvimos en Colombia, hace 20 días volvimos. En Colombia, un lugar, ¿no? Con tanta potencia y con tanta fuerza negativa de lo que es la historia del nacimiento de los estupefacientes, ¿no? Y de la guerra narco y de lo que fueron también el bombardeo de, a otras regiones, ¿no? En la época de Pablo Escobar, en la época de diferentes carteles de Colombia, donde reinaba el maligno, ¿no? Y tuvimos la posibilidad de ir a decir que más allá de todo lo que pueda pasar, existe un camino con salida, con Dios, ¿no? Y fue un mensaje increíble.
Y hoy mi vida se trata de esto, porque encontré en la vida mi propósito, qué es lo que me mueve, qué es lo que me llena. Cada mañana que me levanto con brillo en los ojos, porque hago lo que amo. ¿Eh? Doy el testimonio, y no solamente el testimonio, sino también los libros, sino también la capacitación, sino también ayudo desde la parte legal a las personas que están atravesando situaciones vulnerables, desde una internación voluntaria, desde una internación, de situaciones de violencia intrafamiliar, a veces a causa de los consumos. Mucho tiempo en las cárceles estaban llenas de personas que a través del consumo de sustancias cometían actos ilícitos. Hoy en día buscamos otra justicia más terapéutica, ¿no? Que sea específica en el abordaje de cada caso, que se dé cuenta también los jueces de que el consumo lleva a las personas, ¿no? La toxicidad lleva a la persona a hacer cosas que no lo harían justamente sin ese estupefaciente. Entonces también la idea de poder brindar en vez de la penitenciaría, la idea de poder brindar una rehabilitación, porque las personas que caen en las cárceles, lo sabemos todos, que es una escuela apológica del delito, una cárcel. Entonces las personas no salen mejor de una cárcel, sino que salen peor, lamentablemente. Entonces no se puede rehabilitar un adicto en una cárcel, porque la droga dentro de una cárcel se utiliza como medio de intercambio, para los que no lo sabían. Entonces, fíjense ustedes cómo es. Pues las cárceles se empezaron a llenar de tal forma en Latinoamérica, en España, en Portugal, que bajó estadísticamente, justamente porque empezaron a tomarlo como un abordaje más terapéutico, ¿no? En distinguir justamente estas situaciones que tenían que ver con abuso de sustancias, que los llevaba a cometer ilícitos, pero darle un tratamiento a esas personas y que deban cumplirlo en el tiempo, ¿no? Justamente para evitar justamente juntarlo con criminales de otras características que puedan llegar justamente a ser un factor de riesgo para su rehabilitación, ¿no? Y como digo siempre, esto recién comienza. Esto recién comienza en mi vida. Es un placer poder conocerte, Raúl, es un placer poder conocerlos ustedes, es un honor poder estar acá contando no solo mi testimonio, sino también parte de lo que hacemos y el propósito que Dios tiene para mi vida. Qué bueno, qué tremendo el testimonio de Pablo, ¿eh? Y yo te haría una pregunta. ¿Considerás que esto es, más allá de la parte de la salud mental? Yo considero la salud mental como una consecuencia de, ¿verdad? Una consecuencia de, yo puse atención, seguramente los que están, hay algunos que no se han vuelto a conectar, se ve que andan con problemas, pero me acuerdo que estaba aquella necesidad de que te escuchen, de que te atiendan, de que te tengan en cuenta, de como quedar de lado y diciendo yo también puedo, yo también. Eso va generando una herida en el alma, una herida espiritual. Desde el punto de vista, todos los que están acá son creyentes, varios pastores de diferentes lugares. Desde ese punto de vista, ¿la adicción comenzaría con una herida en el alma y termina con una herida en la mente? ¿O es al revés? Mirá, hablamos de una patología multicausal, que estamos diciendo que puede ser justamente iniciada por múltiples factores, ¿no? Pero sí, lo que sí te puedo decir que uno de esos factores, y que siempre trabajamos nosotros en el fortalecimiento de las cualidades espirituales y las características del adicto, lo demuestran, que es el orgullo, el ego, la falta de empatía, que es justamente lo que hoy está atravesando nuestra sociedad. A ver, no hace falta que los miembros de la sociedad consuman todos. Hoy en día la sociedad tiene que las características de un consumidor de sustancias, una sociedad ansiosa. Bueno, fíjense ustedes, hoy en día los primeros consumos compulsivos son con las plataformas. Fíjense ustedes las plataformas de apuestas online, los dispositivos, las familias están atadas a los celulares, ya no se conversa en la mesa, ya no se puede hablar en un cumpleaños, están todos con los teléfonos, bueno, eso es una adicción, es una dependencia, que a veces lo naturalizamos más que la droga.
O sea, la sociedad dice, bueno, una adicción a la droga, ay, qué fuerte, debe ser terrible, qué delincuente debe ser, qué mal tipo debe ser. Y una sociedad al trabajo, una adicción al trabajo, una adicción al gimnasio, una adicción a la tecnología, a los videojuegos, no se ve de esa manera, se ve diferente, porque nosotros justamente lo naturalizamos de otra manera, ¿no? No, no es lo mismo, hay gente que dice, yo no me drogo, y está con la botella de alcohol, yo no me drogo, yo tomo alcohol solamente, y el alcohol es una droga, según la definición de la OMS, para que se entienda, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento en esto, pero sí, sí te puedo decir que hay un gran deterioro de la espiritualidad y una gran inmoralidad justamente en el adicto. Eso no tenga la menor duda y es un inicio, por eso debemos fortalecer las cualidades espirituales, transformarlas en gratitud, transformarlas en humildad. Fíjate, hoy la palabra humildad en la sociedad está mal visto, porque alguien que te pide perdón en la calle porque se tropezó, se cayó, te tocó el auto, el pedir perdón ya no se ve, porque pedir perdón es un sinónimo hoy, o pareciera ser un sinónimo de debilidad cuando la palabra perdón es un sinónimo de grandeza. El tema que hoy en día, yo te digo algo, la mayoría de las personas necesitarían pasar por un tratamiento, porque cuando uno pasa por una escuela de vida o un tratamiento de rehabilitación, no es que va para curarse de las drogas. Muchos piensan que sí, que van para curarse de las drogas. La mayoría piensa en la sociedad que un tratamiento es para curarse de las drogas. Y no es para curarse de las drogas. Es para cambiar nuestra personalidad, nuestro defecto de carácter, que hace que nos refugiemos en el consumo o anestesiemos nuestro dolor con la sustancia o lo tomemos con un escape porque no sabemos dónde depositarlo. Y si encontramos justamente la grandeza de Dios para poder depositar nuestras frustraciones y nuestras angustias, ahí las cosas comienzan a cambiar. Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Estamos rodeados y hay muchos factores. Nosotros tenemos preparadas en las siguientes clases todos los factores que llevan a la persona a la adicción, o sea, por lo menos en la multicausalidad, ¿verdad? Claro. Y yo creo que es muy importante estas conexiones, tanto con Pablo como con cuantos otros operadores y hombres también de Dios, y aunque no fueran hombres de Dios, están haciendo un servicio al ser humano, a la persona misma, que también es imagen de Dios, y el amor al prójimo, como lo hemos dicho en talleres anteriores, esa empatía, ¿verdad? Ese querer estar por el otro, es, por lo menos para nosotros como creyentes, debería estar en primer punto, ¿verdad? Yo creo que eso que es muy importante. Eh, Pablo en su fundación hacen talleres permanentemente, lo pueden buscar allí en Facebook, podés dar allí los datos si querés, Pablo, para que Sí, ellos claro. puedan comunicarse con vos, y ponerse en contacto el día de mañana, porque tenés mucho para ofrecer y yo creo que hay mucho para nosotros recibir, ¿verdad? Porque esto si no lo hacemos en red, los pescadores cuando estaban allí en la barca con Jesús, no les alcanzó una barca para hacer su tarea, tuvieron que llamar a los otros que estaban a su alrededor. Yo creo que esto es parte de lo mismo. Tenemos una sociedad que viene cada vez peor, cada vez en cadencia mayor, porque así también lo dice la Escritura, pero eso no es una excusa para que nosotros miremos de brazos cruzados, porque ellos necesitan de Cristo, necesitan esa luz que se prenda en la casa de al lado, como dijo Pablo, para que haya un cambio de vida. Y qué bueno que haya alguien, ¿verdad? Alguno de los presentes o sus discípulos, sus ovejas, sus pastores, para que puedan decir, no, mira, allí no había nadie. Eso hay algo que pasó, hay algo que te está hablando y eso seguramente sea Dios. Así que Amén. Pablo, contigo para la información de contacto para que puedan comunicarse Sí, sí. con tus redes. Reeducativa, nuestra fundación se llama Reeducativa 21, pueden encontrar en las páginas en todas las redes sociales, también particularmente Pablo Martín Rossi es mi nombre, también en el Facebook, en las redes en general, es un placer gigante. Bueno, y desde ya cuenten conmigo cuando tengan que hacer alguna otra clase de adicción. Nosotros no solo tratamos las adicciones, tratamos diferentes problemáticas psicosociales como bullying, como diferentes trastornos. Así que en lo que pueda sumar es
Es un placer siempre. Por favor, cuente conmigo. Excelente, excelente. Bueno, de mi parte, más que agradecido. No sé si alguien quiere comentar algo o preguntarle algo. ¿Alguna pregunta que tengan? Estoy Es, abierto también a es con escuchar, él. no hay problema. Con total libertad, no tengan vergüenza, que es un amigo de la casa. La verdad que muy impactante el testimonio, lo que ha compartido Pablo, realmente enriquecedor. Este, y yo, aprovechando que lo tenemos aquí presente, quisiera hacer una pregunta. Un Dale. muchacho, por ejemplo, adicto, que está comenzando a querer cambiar, a rehabilitarse, que tomaba pastillas, por ejemplo, de qué tiempo hay que dejar pasar para que deje totalmente la pastilla, o si es necesario que deje o no. Mirá, nosotros somos seres únicos y irrepetibles, ¿no? Según la creación de Dios. Fíjate que no hay ningún igual al otro, ¿no? Tanto emocional, psíquicamente, físicamente. Entonces, cada uno tiene sus tiempos. Cada uno tiene sus tiempos. Cada uno tiene que trabajar primero de todo lo que le sucedió. Porque el problema no son las drogas. El problema no son las drogas. El problema son las consecuencias que llevaron a esa persona a refugiarse en el consumo. A veces abusos sexuales de niño, a veces situaciones traumáticas que le pudieron haber pasado, a veces padres consumidores, bueno, como hablamos de un factor multicausal, ¿no? Entonces, cada persona tiene una historia, cada persona tiene un contexto, cada persona tiene una educación. A ver, no es lo mismo hablar de drogas acá, hablar de droga en Colombia, hablar de droga en Bolivia. Entonces, están más familiarizados con la normalidad allá que lo que estamos nosotros, ¿no? Entonces tiene que ver con el contexto. Es lo mismo que ir a hablar de derechos humanos a Irán o Irak, ¿no? Al Medio Oriente. Entonces, fíjate vos, cada cultura tiene sus normas y para algunos es positivo y para algunos es negativo. Hay familias que es positivo consumir, aunque nosotros lo vemos como una locura. Hay familias que no se sienten y no se ven sin consumo y no se podrían relacionar sin el consumo de alcohol, de estupefacientes, lo que sea. Entonces, para ellos es algo positivo. Fíjate, para la gente que va a la cancha, para muchos barra brava, para muchas personas rebeldes, el consumo, las pastillas mezcladas con alcohol y lo que puede aparte suceder cuando se mezclan las pastillas psiquiátricas con el alcohol, porque puede suceder un paro cardiorrespiratorio y la muerte seguida de la persona, para que se entienda que no solamente hay una adicción, sino también corre un riesgo de salud la persona, ¿no? Y de gran vulnerabilidad. Entonces, yo lo que te podría decir, primero de todo, es que la persona sea evaluada por un profesional, por un psicólogo o una psicóloga, para que pueda empezar a hablar lo que Freud delineaba como una asociación libre, ¿no? Poder hablar, poder comenzar con la palabra a decir lo que sienta, y de eso que siente el psicólogo lo va llevando para ver justamente qué puede detectar. Y aparte de eso, para evaluarlo y darse cuenta qué es lo mejor, cuál es el dispositivo que tendría justamente que intervenir esta persona. Hay muchos que dicen, vamos a una internación. Y no es la internación el único dispositivo de intervención. Tenés ambulatorio, lugares de desintoxicación, hospital de día. Entonces tiene que eso determinarlo un profesional de la salud mental, ¿no? Eso es lo que yo aconsejaría en este caso, que no todos son iguales, no se puede hablar en salud mental de generalización o de generalidad, ¿no? Sino de casos específicos. Eso es lo que te puedo responder. Buenas Hola. noches, Pablo. Impactante, la verdad, tu testimonio. Quería preguntarte, ¿un adicto se cura para siempre o todos los días es empezar, o todos los días empezar el Muy mismo buena pregunta. tratamiento para irse sanando? Muy buena pregunta. Y ahí te puedo contestar dos cosas. Los que creemos en Dios y los que vemos los milagros, podemos decir que se cura para siempre. El tema que no está bueno decir que uno se cura. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, ¿no? El que esté justamente
firme, que tenga cuidado de no caer, o el que se crea firme, que tenga cuidado de no caer. Por eso la importancia justamente del solo por hoy. Cuando nosotros trabajamos el solo por hoy, trabajamos la humildad en nuestro corazón. Hay muchos chicos que salen de las comunidades terapéuticas, voy a volver nuevamente a mi vida porque estoy curado, y aunque me pongan la droga de frente, no voy a consumir, no sé, voy a ir al mismo barrio, voy a ir, son todos factores de riesgo, o sea, voy a ir al mismo lugar, a las mismas fiestas, con las mismas personas de antes, pero aunque me pongan la droga, yo no la voy a tocar. ¿Sabes cuántos días puede pasar esa persona con eso? Minutos a veces, segundos o días, ¿no? Entonces, tiene que ver con la humildad de la persona. Y yo les digo algo, uno se da cuenta el verdadero cambio de la persona, cuando cambia la personalidad, cuando cambia su carácter, cuando la persona es más comunicativa, cuando la persona es más humilde, cuando la persona es más paciente. Cuando están esos cambios en la vida de un sujeto, es cuando nos damos cuenta que hay un cambio real. Eso es fundamental, no solamente darnos cuenta si consumió o no consumió, sino darnos cuenta en su cambio de carácter, que es fundamental. Y el solo por hoy nos lleva justamente con humildad, no confiarnos, ¿no? Como dije, decir, bueno, hoy hice esto. Mañana, el día de mañana, como le decía Jesús a Marta, el día de mañana tiene otras preocupaciones, ¿no? ¿De qué preocuparnos hoy por mañana si no sabemos qué va a suceder? No podemos controlar ni un pelo que se nos cae de la cabeza, ¿no? Y nos preocupamos por lo que nos va a suceder. Entonces, tenemos que estar atentos solamente en el hoy, en el vivir el aquí y ahora, el presente, ¿no? Porque siempre estamos con la cabeza pensando en el mañana, en el pasado, ¿no? El pasado nos trae, pensar mucho en el pasado, ¿qué nos trae? Angustia, depresión. Pensar mucho en el futuro, que nos trae ansiedad, ¿no? Entonces hay que estar acá en el aquí y ahora, ¿no? Y mañana viviremos si nos levantamos con vida. Eso es también así, ¿no? Yo de mi parte, muchas gracias, Pablo, por todo el aporte, por compartir con nosotros. Y lo que él dijo desde que él empezó sobre que no tenía un lugar donde lo escucharan, ¿no? Esto me remontó muy lejos porque yo trabajo en primera infancia y desde la formación pedagógica todo lo que afecta, ¿no? En un ser desde sus 3 primeros años. Y nosotros usamos el término poner en palabras y le decimos a los niños de 0 a 3 años, ay, lo pudo poner en palabras, en sus palabras y de su manera, ¿no? Y le damos ese lugar y esa importancia que puedan poner en palabras o decir o expresar. Y yo digo, nosotros, la mayoría de los que estamos acá, no nos habremos criado en una generación donde nos rezongaban y nos decían, callate o no contestes o no respondas. Y ahí nos Coincido. teníamos que tragar todo lo que generaba. No llores, te decía. Claro, no respondas a los mayores, ¿no? Y todavía algunos nos queda alguna cosa de eso, pero desde nuestras formaciones vamos como desconstruyendo lo que aprendimos y construyendo algo que podamos aportar, pero pensando en esto todo que Pablo lo traía, digo, la importancia de haber unos oídos atentos, ¿no? Que es lo que nosotros trabajamos desde el lugar donde trabajo yo, estar atento a lo que nos quiere decir ese niño o ese ser, y ahora en el área pastoral y en el ministerio más aún, ¿no? Estar disponibles para escuchar a esa persona, como le decía a Pablo, a Jonathan, ¿no? Que la persona pueda ir expresando y diciendo lo que siente, lo que piensa, ir procesando su vivencia, ¿no? Qué importante es esto que nosotros podamos tenerlo ahí. Coincido con vos. Lo primero es la escucha activa, es la escucha. Cuando hay que recibir una persona que viene con un problema, viene con mucha carga, y si llega a nosotros es porque no pudo hablarlo con la familia, ni con la esposa, ni con el hijo, ni con el abuelo, que no lo pudo hablar. Entonces quiere decir que es un gran paso, una gran responsabilidad que tenemos también, ¿no? De poder escuchar, y no siempre con una devolución, a veces con escuchar basta, o con orientación, ¿no? De decirle, bueno, mira, es preferible que vayas a una evaluación, como yo decía recién, ¿no? Porque la gente cuando va no tiene idea de, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Porque lamentablemente tanto en Uruguay como en Argentina como en Latinoamérica
No hay un protocolo de intervención que esté publicitado en la televisión o que diga, bueno, a ver, ¿qué hago si soy adicto? A ver, vos sabés que si se te rompe una pierna o te caíste jugando a la pelota, vas al médico, te hacen una radiografía, después te hacen tal cosa, te operan tal, y chau. Pero si sos adicto, no sabés cuáles son los pasos, ni la familia sabe qué hacer, lamentablemente, ¿no? Entonces, se abrió una gran canilla en Uruguay, lamentablemente, de regulación del cannabis, ¿no? Pero la verdad que no se dio ningún dispositivo y ninguna ayuda para las familias que hoy están pasando esa necesidad, ¿no? Muy bien, qué tremendo. Y Esto es sí, así, esto es es así. terrible. Y el que regula todo el tema de sustancias aquí en Uruguay quiere legalizar otras drogas más Y ahí, fuertes. bueno, cuanto más legalizás, la sociedad más naturaliza el consumo. Fíjate que hoy parece una pavada el tabaco, lo que antes nos agarramos la cabeza, el alcohol. Hoy el alcohol es una pavada, es un juego de niños. La marihuana hoy es un juego de niños, cuando antes estaba súper penada y estaba súper restringida. Entonces, cuando la marihuana es un juego de niños, vos le abrís la puerta a algo mucho más fuerte. Y cuando eso más fuerte es un juego de niños, viene otra cosa aún más fuerte. Y fíjense lo que está haciendo en Uruguay, en Argentina también, ¿no? Pero digo Uruguay porque la mayoría son de ahí, la pasta base, lo que está haciendo el fentanilo, lo que está haciendo destrozos con gurises desaparecidos, chicas desaparecidas, ¿no? Que se van, la famosa gira, que se van 3, 4 días en los camiones a diferentes departamentos a hacer una gira de consumo y después uno tienen accidentes en el camino, pierden la vida o los matan porque se ponen a trabajar, porque no tienen dinero para comprar el consumo y se ponen a trabajar para los narcomenudeadores, no narcotraficantes, porque eso están arriba, eso no se ve nunca. Nunca digan narcotraficantes de ustedes, porque los narcotraficantes son los que se sientan en la mesa más importante. No voy a decir nada más que eso, pero son narcomenudeadores los otros. Entonces se ponen a trabajar con los narcomenudeadores y después tienen algún problema y los pueden llegar a matar. Entonces, acá le decimos soldaditos, los famosos soldaditos, ¿no? Que se ponen en disposición del narco y que al narco le conviene que esa persona sea adicta para poder pagarle en vez de plata con droga. El otro día hicieron algo con lo cual yo no estoy de acuerdo para nada, porque hicieron una propaganda de supermercado. Pones lo que gana una boca de venta de droga. En promedio $14.000 gana. Una casita. Y bueno, fíjate, 14 lucas gana. pero es lo que los chicos después, sabiendo esto que vos estás diciendo, dicen, pero ¿qué voy a trabajar en un Claro, trabajo normal? claro. Si gano en un año lo que puedo ganar en 20 años trabajando normal. Esa plata la Entonces, ganan en un mes, en menos de un mes. fíjate, en un mes, perdón, en un mes gano lo que puedo ganar en 10 años. Entonces se queda pensando y dice, no, yo me dedico a otra cosa. Bueno, de corazón les agradezco de corazón, la verdad que fue un momento muy lindo, confortable y también esto, ¿no? De ser una herramienta con propósito para dar respuestas. Y no duden en contactarme si tienen la necesidad de capacitar algún ministerio, también viajo a Uruguay yo, así si está la posibilidad de poder capacitar iglesia, capacitar hermanos, es un placer gigante, estoy para sumar, es la idea. Buenísimo. Por eso yo le comentaba a Pablo que me parecía muy importante que él estuviera, justamente porque arrancamos con estos módulos de adicciones y él mencionó algo, hay varios tipos de adicciones y hay multicausa de adicciones y vamos a tratar de abordar la mayor cantidad posible de todas ellas y vamos a analizarlas, ¿verdad? Para después dar un cierre al final de los talleres nuestros con inteligencia emocional y poder nosotros prepararnos, porque nosotros también tenemos que estar preparados, porque Claro, no es solamente, como hemos dicho varias veces, orar y decir te escucho y más nada, y voy a orar por vos. Hay que ir un poquito más coincido, allá. Hay que ir un poquito más coincido. allá y llegar con una solución un poco más eficaz. Así que de mi parte, Coincido. Pablo, muchísimas gracias, que Dios te bendiga a vos y tu familia.